voluntad de estar acá justo en el momento del centenario, y me gustaría entonces dar gracias a Ernesto y María Rosa y a todos que acá están, y a Esteban por simbolizando toda la sección. Muchas gracias. Nuestra intención de desarrollo está en un folleto que supongo todos lo tengan, y está dividida en 9 temas, aún más el 10º que no está incluido sería de la plática o charla en la rama de San Rafael, creo que mañana. A martes. Yo estoy completamente perdido, ya no sé qué día de la semana estoy. Y me gustaría hacer introducción al primer tema. Os quizá vamos a leer todos. El primero sería ignorancia, la causa del sufrimiento. Y el segundo, ¿quién necesita la regeneración? Que no es tan obvio como parece. La tercera temática sería la proyección de la mente o Vikshepa. Interesante que ya miles de años atrás la idea de proyección psicológica o de la mente apresentase en la filosofía de la India en los Yoga Sutras, que es la temática de mi tesis de doctorado. Entonces no resisto compartir algunos pasajes con los hermanos. ¿Cómo vencer a Vikshepa, que es esta proyección? Los condicionamientos, muerte y regeneración, la responsabilidad, armonía y liberación, el sendero del autoconocimiento, que es la solución del problema, el poder regenerador de la alegría y del amor, que es la experiencia de la vida, y la meditación y el significado de la vida. Al primer tema, la ignorancia o la causa del sufrimiento, me gustaría decir que un punto importante del trabajo teosófico es encontrar puntos convergentes de diferentes tradiciones, porque nuestro segundo objeto es el estudio de religión comparada, también con filosofía y ciencia. Entiendo que de la filosofía recibimos la lógica, la coherencia de un sistema de pensamiento. De la ciencia, la prueba o correlación con hechos que fueran pesquisados en la naturaleza, para que no tengamos especulaciones bizantinas no fundamentadas en la realidad. Pero la religión comparada nos trae de alguna manera elementos de la revelación de los grandes sabios y santos de la antigüedad, y por supuesto también es posible que estén acá contemporáneos. Y uno de estos puntos, del cual me parece lo más importante, es la causa del sufrimiento, del mal, que es llamada la ignorancia. A mí me gusta agregar un adjetivo, ignorancia espiritual, porque no se trata de una falta de erudición o conocimiento intelectual
porque si no los doctores de filosofía serían todos iluminados. ¿Ah? Pero en verdad, una confusión cognitiva. Y me parece importante decir que, por lo menos en Oriente, se utiliza la palabra avidya para traducir este tipo específico de ignorancia respecto a su verdadera naturaleza. Por eso introducía que el autoconocimiento es la solución de esta ignorancia. Como también decía Platón. Platón dice en el diálogo Protágoras, también en la República y otros más conocidos, pero en el diálogo Protágoras él aprofunda a esta cuestión de la ignorancia como siendo la causa del mal. Y ahí se admite también del sufrimiento y otras traducciones posibles. Pero el hecho de que el Buda lo ha puesto a avidya o esta ignorancia espiritual en el primero nidana, que son los 12 puntos de interrelación que nos prenden al proceso de la vida y de la muerte, como causa de todo el sufrimiento, por tanto, que Shankaracharya lo ha dicho lo mismo. Y así también Patanjali, que es el fundador de la escuela del yoga, ya sería sorprendente. Y voy a pedir quizá un perdón por hacer una cita de la Sagrada Escritura cristiana sin tenerla acá y, por ejemplo, traduciéndola del portugués, lo que no es correcto del punto de vista académico. Pero si pueden me corregir si estoy haciendo una mala traducción. Dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad vos libertará. No sé si está... ¿Cómo? Hará libres. Es una pequeña variación, pero la idea que estamos sometidos a alguna sumisión a la materia o una esclavitud en cuanto estamos con alguna carencia del conocimiento de la verdad. Entonces, yo no sé si digo la misma cosa, pero me parece que Jesucristo ha también, por lo menos en esta frase atribuida a él, dicho, si no lo mismo, por lo menos algo que está en plena línea de concordancia. Y voy a sumar entonces, estamos hablando de Platón, que es, por así decir, el corazón del neoplatonismo de la teosofía occidental, llamada antigua, y, ¿por qué no?, uno de los padres de la filosofía occidental, por supuesto. También Jesucristo, el padre de nuestra religión más difundida en Occidente. Y si agregamos a Buda, Shankara, Patanjali, y no puedo me olvidar de Sri Krishna, que decía también lo mismo, y quizá estoy olvidando muchos aún. Entonces, cuando se encuentra un punto común de todas las culturas importantes de la antigüedad, eso es teosofía. Estamos haciendo, por tanto, una pesquisa y un desarrollo sencillo, ¿verdad?, pero un punto de convergencia entre tantas religiones que dicen lo mismo cuanto a la ignorancia espiritual como causa del sufrimiento. Pesquisa en español es investigación. ¿Cómo? Pesquisa. A mejor investigación. Gracias.
Entonces, este research o esta investigación necesita de un apoyo en tantas culturas que nos parece un punto de convergencia, y eso debería nos llamar la atención como un indicativo de un punto que merece nuestra atención meditativa, no solamente, sí, están concordando y pronto. No, tenemos que meditar estos días. ¿Qué tipo de ignorancia es esta que es la causa de todo el mal? Y como dice el señor Taimini, doctor Taimini, en su magnífico libro La ciencia de la yoga, que tengo acá la traducción de don Walter Ballesteros, parece de la FTI, de la Federación Teosófica Interamericana. Entonces tenemos acá dos versiones en lenguas distintas, y por supuesto voy a mirar la definición hecha por Patanjali. Y dice el Sutra 2.5, ¿qué es un sutra? La palabra sánscrita sutra, de la antigua tradición de India, quiere decir hilo, fío en portugués, hilo, ¿no es? Como si fuera, ¿no es? El hilo que va, por ejemplo, cruzar por las perlas para hacer un collar. ¿Sí? Collar. Entonces, la idea es que cada uno de los sutras, que en este libro son 196, quiere decir, el libro original de Patanjali, se me permite una traducción más libre, tiene 196 líneas. Estamos acostumbrados con libros gruesos. Mi orientador de maestría en filosofía, en la primera orientación, sentamos juntos a la universidad, él dije, ponga aquellas tesis de pie. Y he puesto una, la otra se cayó, etc. Así, mira. Entonces él dice, se cae, no tiene valor académico. Entonces era una evaluación por la espesura, por la cantidad. Y bueno, fue la primera decepción con la orientación académica que he recibido, porque el trabajo de Patanjali sería ignorado del punto de vista de la cantidad, son 196 líneas. Porque a los antiguos que no tenían xerox o fotocopia, no tenían imprenta, solo no tenían toda esta tecnología moderna, lo importante era compactar el conocimiento para retenerlo a la memoria, y por tanto los sutras son muy compactados. El sutra que define la ignorancia espiritual, yo voy a leer el 2.5, dice, así solo una cuestión que debo considerar, aunque académicamente sea compleja, y no nos interese esta complejidad, que se atribuye el libro por lo menos a más de 2000 años. Unos lo fijan a siglo II o III antes de Cristo, otros lo ponen en el VI siglo, Blavatsky en el glosario teosófico lo pone en el VII siglo antes de Cristo, y hay otros que no sé qué pasa, que algunos han puesto ahí como 1 o 2 siglos después de Cristo. Entonces no es relevante, pero para un trabajo académico, eso casi toma un tomo. Mas para situar a vosotros
que estamos hablando de una cosa que por supuesto tiene más que 2000 años. ¿Está bien? El Sutra 2.5 dice, avidya es tomar lo no eterno, impuro, doloroso o no atman como si fuera lo eterno, puro, bueno y atman respectivamente. Entonces esa cuestión del respectivo es un poco difícil para nuestra mente actual. Yo voy a releer en un orden más efectivo para nosotros, ¿no? Es tomar el no eterno como siendo eterno, el impuro como siendo puro, el doloroso como siendo bueno y el no atman como siendo atma. Es interesante que en portugués se ha traducido el malo como siendo bueno. Entonces, no sé si tenemos una versión en inglés, pero ahora me despertó una curiosidad, lo que también no va a impedir nuestro curso, por supuesto, pero ya la traducción siempre cambia alguna cosa. Y yo voy a ver después en el sánscrito cómo la palabra está puesta. ¿Está bien? Porque ese es el punto fundamental. Y empezamos por dar un ejemplo, no tanto del yoga, sino también del Vedanta, que son, vamos a decir, escuelas complementarias. Ustedes tal vez tienen oído hablar de otra obra de Shankara, que es casi un nuevo fundador de la escuela del Vedanta Advaita o no dualista, y que se llama el Vivekachudamani o Suprema Joya de la Sabiduría o del discernimiento, como también lo traduce, porque Viveka quiere decir discernimiento. No me gusta, por lo menos en portugués se usa a veces discriminación, pero es una mala palabra, está asociada a prejuicios y bueno. Entonces este señor, muy sabio y santo de la tradición hindú, decía que uno toma ¿cómo se dice corda en español? Corda, sí, cuerda, ahí, cuando yo tengo duda es casi lo mismo. Una cuerda enroscada que lo tomaba como una serpiente, una cobra, ¿eh? Y ese es un ejemplo de una percepción mal hecha o un error cognitivo. Ya esa es la versión clásica, porque a mí me parece que más grave de la idea del Vedanta de que estamos en una gran ilusión o maya, o lo que sería más correcto en sánscrito, maya, es que no percibimos las cosas como ellas son. No percibimos las cosas como son. Como son en realidad. No vemos eso. A mí me parece más grave ver una cosa que existe de la forma errada, quiere decir un error de interpretación, de lo que asistir o ver un miraje donde no hay nada. ¿Es? La ilusión. Sí, pero como en el Sahara y los desiertos, espejismo. Entonces ahí no hay nada y es pura proyección de la mente. Pero este tipo de ilusión es más fácil de combatir porque es solo demostrar que no hay nada. Ahora, cuando hay en verdad alguna cosa, pero ahí estamos interpretándola mal,
Este tipo de ilusión es muy difícil de ser removida, porque mal o bien tenemos alguna comprobación, aunque parcial, de que algo existe ahí, y conseguir demostrar que la interpretación está errada es muy difícil. Eso se pasa en la política, en la religión. Parece que todos están mirando la misma cosa, pero no ven la misma cosa. No sé si yo estoy hablando de una cosa muy abstracta. Cuando un hombre está enamorado, y claro, vale también las mujeres, a veces se escucha la expresión, ¿qué has mirado en este personaje? Porque los otros no entienden cuál es el atractivo. Y al revés, a esta chica, ¿qué miraste ahí? Que no hay nada que lo merezca tanto. Y la persona está por si morir porque perdió aquel... Juan Viñas tenía un chiste sobre esto. Ajá. Estado alterado de conciencia. Perfecto, perfecto. Es un estado alterado de conciencia. Así es la naturaleza de avidya, o sea, esta ignorancia espiritual. Y Juan Viñas estaba con nosotros una vez en el Instituto Teosófico de Brasilia. Isis estaba manejando y Isis maneja de una forma con un cierto ímpetu. ¿Ah? Estábamos atrás de un dinosaurio, un camión enorme, ¿cómo se dice eso? Y levantaba un polvo, porque la estrada de 4 kilómetros hasta el instituto no es asfaltada. La calle, sí, la calle. Entonces, el polvo sacaba nuestra visibilidad. Y una hora así un poco impetuosa, y se dijo que va a ultrapasarlo. Y Juan le dijo, no podemos ver el otro lado. Y entonces, por amor a Juan, se mantuvo en la posición anterior. Y ahí pasó una otra en la carretera, una cosa enorme que era. Ahí Juan dice que era maya, pero era duro. Era maya, pero era muy duro, y si tuviéramos hecho una colisión, no iba a sobrar nada. Entonces, cuando se dice que es una ilusión, no tiene la intención de decir que es un espejismo, sino que es una cosa no duradera o transitoria. Si no percibimos este juego de palabras, no vamos a comprender la filosofía del Vedanta. ¿Está bien? Y si quieren una versión brasilera, allá llamamos Tupiniquim. Salió en un periódico en Brasil de una señora de Minas Gerais, que es un estado donde está mi universidad actual. Y esta señora llamó los bomberos, ¿así? Por una emergencia, porque encontraba una cobra coral en su garaje. Y llegaron, o no sé cuántas viaturas de esta corporación, se prepararon con ropas y aquel lazo para alcanzar a esta cobra que tiene un veneno muy intenso. Y cuando llegaron allá, encontraron que era en verdad un salame, una lingüiza. ¿Cómo se llama eso en español? ¿Ah? Una salsicha. Estaba secando arriba y se cayó al piso. Eso fue una vergüenza nacional, por supuesto.
Y el señor de los cuerpos de bomberos, del oficial, ha hecho una entrevista y lo dijo, bueno, que la señora tenía toda razón, que no podría enfrentar una cobra coral sola, porque no podía decir lo contrario, pero la vergüenza era total. Y porque, claro, estaba en el crepúsculo, se dice, cuando el sol ya, la visibilidad no tenía mucha luz, y lo tomó una cosa por la otra. Pues eso parece un ejemplo que nos hace más movimiento emocional que la idea de Shankara. Y entonces, si quieren aceptar la versión contemporánea y brasileña del problema, existía en verdad una cosa, no era una imaginación, pero fue interpretada de forma errónea. Sí, entonces uno podría quedarse con mucho miedo de una cosa que era inocua o no tenía capacidad de hacer un daño, ni siquiera era un ser vivo. Entonces tomo ese ejemplo porque la primera diferencia que es sugerida por Patanjali es tomar lo no eterno como siendo eterno. Y es difícil para nosotros percibir la transitoriedad de las cosas. También me llama la atención en este punto la tarjeta de identidad, no sé cómo llama aquí en Brasil, el registro general o... Documento de identidad. Sí, hay, que en general no identifica casi nadie, porque uno saca tu documento, lo mira, pero ese es el Señor, ya pasó con usted. De sacar el documento y poner en duda, porque es verdad, en Brasil no hay una data de validad, entonces, como hay una burocracia terrible para hacer el documento de nuevo, se deja ahí pasar décadas, y si no me hubieran hurtado el antiguo, yo estaría con uno de la foto de 16 años de edad. El segundo lo he hecho con 40 y ya pasaron entonces 20 años. Entonces, así siempre que el documento de identidad no identifica mucho. Y si no es por el pulgar allí, tal vez sea imposible. ¿Ah? Entonces, esta cuestión de la identificación no es tan sencilla. Y vamos a entrar mañana en quién es aquel que necesita regenerarse. Avidya está conectado con asmita, quiere decir, la ignorancia espiritual y la identificación a veces ilusoria con la personalidad están conectadas a un punto que el Dr. Taimini dice que filosóficamente son secuenciales. Primero tiene que venir una, por cuestión lógica, para que después pueda llegar la otra, pero que en realidad son simultáneas. De hecho, al mismo tiempo que olvidamos nuestra naturaleza real, estamos identificados con la irrealidad. Me gusta un otro ejemplo que tal vez sea interesante. Yo me voy, aunque sea más por obligación social de que por real necesidad, cortar los pelos una vez al mes. Mi hija hace broma, porque ya no hay tantos, ¿verdad? Y este señor que es el profesional tiene un salón en Brasil se llama cabeleireiro, que atiende a los dos sexos. Entonces allá se llama unisex.
Pero yo dice a él, eso está errado, debería ser bisexual. Ahí se da una confusión grande, porque si es dos sexos, es bi. Ahí, pero no voy a entrar en la confusión filosófica que hemos tenido en este salón. Pero el punto más grave que hemos encontrado es que hay solamente una instante de shampoos o cosas así, que es la división física entre el lado masculino y el lado femenino del salón. Entonces yo estoy ahí a cortar los pelos, pero el oído está inevitablemente recibiendo informaciones, y hay unas señoras con unas cosas, unos papeles de aluminio y unas cosas un poco extrañas para mi visión ahí de ingeniero, que me parece más una estructura. Ahí está. Y mira, yo escucho discusiones dignas de un Van Gogh. Sí, porque la raíz del pelo está con un color distinto de la otra parte, y que el Señor está haciendo una combinación errada de las tintas ahí, de los colores, y este hombre tiene, yo aprendí a respetarlo por la paciencia casi infinita que ha desarrollado. Que si fuera yo ya, entonces él tiene una paleta ahí para escoger y mistura para elegir, se va a poner más de eso, más de aquello, y lo más increíble es que después de cortar el pelo, pasa una segunda señora y sácalo como basura. Entonces les pregunto, si era una cosa que tenía tanto valor, que se discutía una tarde para llegar al color correcto, como si fuera una obra de arte de grande valor, digna de un Van Gogh, y después se pone a la basura. Entonces le pregunté, y todos lo ponen a la basura. Había una señora que llegaba, llevaba un bag, un saco plástico, como se dice. Y ponía sus pelos ahí porque tenía miedo de trabajos de... Sí. Entonces era el único caso. Entonces los otros todos... Y también por las uñas, como se dice. Y hay la francesita, eso, y unos... No sé, es una cosa tan compleja. También muchas discusiones respecto de la florcita que está así, que está. Y después pasa la funcionaria más una vez y pone todo a la basura. Entonces, ¿cómo es posible? Yo no sé si estoy muy filosófico con usted. Pues no. No te preocupes, no lo vas a entender. Así es. Entonces, mira que cuando está conectado el pelo con el cuerpo, tiene un valor trascendental. Y al momento siguiente que lo sacó, es basura. Entonces estoy intentando mostrar que es muy relativo el valor intrínseco. Cuando yo tenía unos 8 o 9 años de edad, creo que 9, recibí una pelota de cuero oficial de fútbol. Y hay una foto que yo me sentía un brasileño recibiendo su primera pelota oficial, casi el dueño del mundo, así, una satisfacción trascendental, está fotografiada. Y pasados ahí 10, 20 años, no sé, podemos ahora comprar un montón de pelotas y no produce el mismo efecto. Así también la muñeca se llama de las chicas,
que aquel momento de la infancia era tan importante, pasados ahí una década o dos, está como una colección y a veces se queda para la hija que no la quiere porque quiere cosa más moderna. Y quizá porque a la adolescencia se enamoran y experimentan otros estímulos, y ahí ya las cosas infantiles, como dice San Pablo, se quedan olvidadas, como en 1 Corintios 13. Entonces el valor, ese es tema que vamos a desarrollar estos días, es proyectado, no es un valor intrínseco del objeto. Y eso es de suma importancia para comprender el sufrimiento psicológico que se está a sufrir por una proyección irreal. Y yo creo eso muy libertador. Si fuera solo por eso, el curso ya tenía sido evaluado de alguna forma positiva. No sé si percibieran al trabajo presentado por Esteban, nuestro secretario general acá, que él indicó, mas no mencionó el stupa que está en Saranath, cerca de Varanasi, que él visitó probablemente con su hija, a donde la tradición dice, él fue el emperador, muchas gracias, el emperador Ashok, que lo ha puesto 300 años después en el mismo lugar que el señor Buda tenía presentado su primer sermón, el Dhammacakkappavattana Sutta. Y él tenía solamente 5 discípulos. Quiere decir que estoy muy honrado que tenemos acá por más que 40, tal vez 50 personas. Y lembrando, recuerdo de las palabras de Ernesto, que si tenemos 10, hacemos entonces la escuela de invierno. El señor Buda empezó con 5. Entonces, las evaluaciones cuantitativas son ilusorias, como aquella de que la tesis tiene que estar de pie. El contenido intrínseco es que tiene valor espiritual y eterno. Entonces, cuando tenemos que distinguir, discernir entre lo transitorio y el eterno, ahí ya encontramos el primer punto de interpretación errónea, porque no percibimos que estamos a nos quedar a cada día más viejitos sin percibir, solo cuando miramos el registro de la identidad, la tarjeta esa de identificación. Es que percibimos que se pasaron 10, 20 años, porque los otros ya no nos identifican por el documento oficial, o lo ponen en duda. Entonces, me gustaría hacer esta reflexión porque en tesis o por hipótesis, todos nosotros sabemos que vamos a morir, pero no vivimos como si eso fuera un hecho. La prueba, por lo menos en Brasil, es que es muy raro hacer los testamentos, se dice acá, para herencia. Y las personas llegan a 80 años, o no sé qué edad quieren llegar, sin hacer esta documentación, que podría se sentar con los hijos y llegar a un acuerdo racional. Ahí te dejo esta casa, ahí el departamento, quizá un coche, y llegamos a un acuerdo pacífico. Y dejan que los hijos se queden en una pelea, que se va al juez y
tiene costos, pero el peor es que yo he visto familias se destruyen por estas discusiones de herencia. Mejor es ser entonces pobre, porque ahí se escapan todos, nadie quiere, ¿verdad?, hacer la división de la deuda. Ahí todos desaparecen. Mas ¿por qué eso pasa? Como decía también un antiguo sabio del Oriente que es mencionado por Dr. Taimini, que la cosa, preguntaron a este santo cuál era la cosa más maravillosa, y él lo respondió así de pronto, que era que los hombres estaban cercados de la muerte por todos los lados, pero vivían como si no fueran a morir. Que era una cosa que solo afectaba a los otros. Entonces, si eso no es una interpretación errónea de un hecho, ¿lo que será? Y eso es considerado en Vedanta una expresión de Maya, o de la gran ilusión. Y así también, el segundo punto entra en la cuestión de lo que es puro e impuro. Conocieran tal vez a esta señora, nuestra secretaria internacional, a un tiempo del templo de Radha Bornier, que fue Mary Anderson. Ella tiene un ejemplo que me parece, yo estoy adaptando, ¿verdad? Pero ella dice que la pureza o la impureza está relacionada a la función. Quiere decir, si pongo una cantidad de tierra en la carpeta de la sala de mi departamento en Brasilia, yo estoy a correr riesgo de vida, porque la carpeta fue un presente de matrimonio que ha venido del tío y de la tía. Y, no voy a tocar toda la historia de la carpeta. Pero si pasa una noticia de un periódico brasileño que se ha morido un hombre en Brasilia porque ha puesto algo en la carpeta, ya lo saben quién fue el asesinado. Sí, porque se da gran valor a aquella carpeta. No voy a entrar en discusiones metafísicas, pero a la misma cantidad de tierra puesta en el jardín será considerado una maravilla. Mi esposa va a decir una vez, si es de algo útil. Entonces, porque ella es paisajista y le gustan los jardines, y si yo presento ahí una tierra para poner allá, vas a quedar muy sorprendida. Lo que insisto en decir es que no es el valor intrínseco de la tierra que lo confiere pureza o impureza, sino la función que está siendo cumplida o no cumplida. Entonces, como estamos en tiempos, no sé, acá en Argentina, pero en Brasil está muy confuso para qué la sexualidad tiene función. Entonces yo soy así, preocupado en tener la idea que todas las cosas en la naturaleza tienen una función. Y que la idea de impureza es cuando la función está mezclada con otros intereses que no es de la función original. Puro es lo que no está mezclado, ¿verdad? La definición es por oposición. Entonces, cuando se está a perder la idea de transitoriedad y también la idea de funcionalidad, entonces vámonos
involucrando en una confusión cognitiva progresiva que no sabemos más cómo actuar de una forma sabia. El tercero es hacer una confusión entre el malo y el bien, o el doloroso y el bueno. No sé, acá no tiene el sánscrito, pero en portugués lo tenemos por lo menos transliterado. Voy a ahora dar una mirada porque no me acuerdo del nombre original, y es el 2.5, dice así: Antiyasuchi Dukkha. Dukkha tiene el sentido de sufrimiento. Y Sukha tiene un sentido de placer. Entonces es verdad que la traducción de Don Walter parece estar superior del punto de vista de encontrar la palabra más cerca del idioma sánscrito. Y cuando uno está a confundir el dolor con el placer, hay unas casas hoy que están a vender objetos sexuales. Yo acho muy extraño eso porque se venden algemas, como es, para prender uno, y chicotes, como se dice, látigo, y instrumentales para producir dolor, cuando a principio parece que la naturaleza asocia el sexo con placer para producir la procreación, para tener un atractivo. Ahora, ¿por qué estas personas raras, y la verdad no tan raras, porque si no, no habría comercio en estas cosas, no pueden ver? Entonces, cuando digo que hay una interpretación errónea y un estado de confusión cognitiva, que ya se confunde el dolor con el placer y parece que el placer no es más el objetivo, y hay relaciones sadomasoquistas y personas que tienen placer en el dolor, que se llama masoquismo. Es muy confuso para mí, limitada capacidad de comprensión. Y si profundizamos esa temática, porque el hecho es el mismo, hay una sensación fisiológica. Entonces, ¿cómo es posible que a la misma sensación se haga asociaciones mentales y psicológicas opuestas? ¿Y quién tiene la verdad? Bueno, entonces la cuestión de Patanjali y todos estos sabios no es una cuestión sencilla. Y el último es confundir el atma o el no atma con el atma, o sea, la materia con el espíritu, o por extensión el cuerpo, como si fuera eterno. No aceptar que el cuerpo se va a morir, y así hacemos toda una evaluación en error, y la sabiduría está perdida hasta que hay una regeneración en el hombre y él empieza a clarificar y percibir las cosas como son, como son en realidad, y no segundo estos fake news que creamos nosotros, para usar un término más actual, y que nos impide de ver lo que está evidente, pero que no se percibe. Entonces, esta es una introducción a la temática que vamos a desarrollar. Es, por supuesto, necesario volver a este concepto más que una vez.
lo que mi orientador no acepta, hay que desarrollar un capítulo sobre eso y aquello no vas a superponer las cosas porque entonces está mal hecho y no está siguiendo la secuencia. Pero me parece que la profundización de una plática necesita volver porque no es en la primera vez que en general lo percibimos cuánto de error hay en nuestra percepción. Y por tanto sufrimos por cosas que no deberíamos sufrir y dejamos de tener experiencias que podrían nos elevar porque no percibimos la espiritualidad.